Buenas noches, compañeros y doctora. Bueno, mi compañera y yo vamos a exponer lo que es la amenaza de parto pretérmino. Buenas noches. Pueden empezar. Voy a yo tomar lista de las personas que están aquí los participantes. Por ejemplo, este que dice AIPO y las que no tienen nombre, si lo pueden colocar y las que están compartiendo me escriben, por favor. Pueden comenzar, Marita, Lucero Ya, y Melanie. ya. Primeramente, hablando de la introducción, esta vamos a mencionar. Según la OMS, en un parto pretérmino es aquel que ocurre antes de las 36 semanas de gestación. Y el límite inferior entre parto pretérmino y el aborto van a ir de acuerdo a la OMS de 22 semanas de gestación y que esta va a pesar de 500 gramos y va a tener una longitud cefalonalgas de 25 centímetros. Según SOGIVA, que es la Sociedad Obstétrica de Ginecología de la provincia de Buenos Aires, esta la define como un parto pretérmino es aquel nacimiento de un niño nacido vivo que estaba a ocurrir entre las 22 y 36.6 semanas de gestación. Ahora, la amenaza de parto pretérmino es el proceso clínico sintomático que estas van a aparecer debido a una dinámica uterina regular, que esta va a estar acompañado o no de modificaciones cervicales, que puede conducir a un parto pretérmino. Ahora, también nos indica que estas tienen que tener menor de 3 contracciones en 10 minutos, que estas van a tener una duración de 30 segundos durante 60 minutos. Hablando de la patogenia. Bueno, primeramente va a haber una activación temprana del eje hipotálamo pituitario adrenal materno o fetal. Esta va a ser debido ya sea a un factor, por ejemplo, como el estrés, que esto va a generar la producción exagerada de cortisol, y esto va a generar que vea contracciones uterinas por la generación de prostaglandinas. Tanto puede ser por un proceso inflamatorio o infeccioso, que estas pueden dar también a un proceso, en este caso, a una síntesis prolongada de prostaglandinas y estas van a generar lo que son una contracción uterina antes de lo que sea las semanas completas, en este caso del feto vivo. También puede ser debido a una hemorragia residual y una distensión uterina, que esta puede ser patológica. Esto puede ser debido a pacientes que han tenido múltiples gestas o también a, bueno, en este caso también a pacientes que están cursando sus bebés con un polidramios. Los factores de riesgo que van a generar lo que es esta amenaza del parto pretérmino. Primeramente vamos a hablar de los obstétricos. Estos pueden ser tanto debido a una historia por un parto pretérmino previo, también un embarazo múltiple, alteraciones vasculares o sobre distensión uterina. Maternos le mencionan una cirugía cervical, una dilatación cervical o un legrado también. Sociodemográficos, estas las mencionan con un hábito tabáquico y también bajo peso materno gestacional. También está lo que es el estrés materno, que lo mencioné durante la patogenia, y otros mecanismos como puede ser infecciones, tanto extrauterinas e intraamnióticas. La clínica de la amenaza de parto pretérmino va a ser las siguientes. Primero tenemos que determinar lo que es la edad gestacional. Esta puede ser tanto por PUN, que esta tiene que ser precisa. Y frecuentemente estas pacientes están con menstruaciones regulares. Y también menciona que no utilizan ningún método de planificación hormonal. La prevención, ¿cómo podemos prevenir nosotros para evitar esta amenaza de parto pretérmino? Primeramente está lo que es el cribado de longitud cervical. Entonces, esto nos indica que este cribado en sí tiene una evidencia actual en sí baja, pero dice que es de una recomendación débil y esta se puede realizar entre las 18 y 24 semanas de gestación. Tanto puede ser en embarazos únicos y múltiples. Y en este caso va a tener el punto de corte de menor de 25 milímetros, que va a tener lo que es el cervix, que va a indicar un cervix corto. Tanto puede ser en embarazos únicos o también en gemelares. Ahora, del cribado de infecciones, bueno, no se recomienda no se recomienda este cribado universal, más que todo para vaginosis bacteriana y micoplasma genital.
En este caso, en pacientes que han sido asintomáticas, no se recomienda este cribado. Pero si estas pacientes cuentan con una sintomatología de alguna infección que esté cursando, entonces sí se puede realizar este cribado de infecciones. Ahora, la progesterona indican que esta no es recomendable administrar, tanto lo que es la progesterona natural micronizada vaginal, cuando para prevenir lo que es el parto pretérmino únicamente cuando haya tenido una historia de un parto pretérmino anterior. Se va a recomendar lo que es la progesterona natural micronizada, que se va a administrar de 200 miligramos durante 24 horas vaginal en gestaciones cuando han sido estas asintomáticas, ya sean embarazos únicos o ya sean embarazos múltiples, y que haya tenido en este caso un cervix corto menor de 25 milímetros. También está lo que es el pesario, que no tiene una existencia de una evidencia suficiente para recomendar lo que es el pesario, pero se puede utilizar. También está lo que es el cerclaje. Esta se puede realizar tanto en una gestación única. Cuando existe una incompetencia cervical, entonces se recomienda el cerclaje. También cuando haya tenido antecedentes de abortos tardíos o pretérminos, una traquelectomía previa, múltiples pérdidas gestacionales, fallo de cerclaje previo, entonces se va a realizar lo que es el cerclaje, perdón, y que haya también tenido 2 abortos tardíos documentados. Ahora, no se va a recomendar lo que es tanto el cerclaje, pero en este caso se puede hacer lo que es la progesterona vaginal y el pesario cuando son pretérminos previos de menor de 34 semanas, que haya tenido un aborto de 16 semanas con iniciación, la longitud cervical que esta haya medido, bueno, cada 2 o 3 semanas, desde la semana 14 y 16 que se realiza, y si en caso fuese menor de 25 milímetros entre las 18 y 24 semanas, se puede optar tanto el cerclaje o también la progesterona y el pesario. El cerclaje también se puede realizar en embarazos seminales, pero esto es contraindicado. No se realiza en sí este cerclaje. ¿Por qué? Porque indican que sí o sí este cerclaje se hace, perdón, no se realiza y ni tampoco no se realiza ni progesterona, ni pesario, ni cerclaje cuando son embarazos gemelares, por ejemplo. En este caso se puede realizar lo que son una progesterona vaginal cuando son pero una longitud cervical menor de 25 a las 18 y 24 semanas, cuando vea una incompetencia cervical y sea un cerclaje por exploración. Ahora vamos a hablar lo que es del diagnóstico. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Noche, sí se escucha, puedes continuar. Ya. Sobre el diagnóstico. Ante una persona que va a estar gestando, que va a acudir con un cuadro clínico que es compatible con la amenaza de parto pretérmino, se debe hacer lo siguiente. Datar lo que es la gestación, si es posible mediante una ecografía del primer trimestre. Luego, una anamnesis dirigida, en la cual se va a descartar otros factores de riesgo como podría ser la del PNI, la coriamenitis, luego la exploración física que nos puede servir como a descartar otro origen de dolor, eh, que no sería solamente la dinámica uterina. Luego tenemos la exploración obstétrica para comprobar la frecuencia cardíaca fetal, para valorar la altura uterina, valoración del abdomen, la especuloscopía, el, y eso. Luego tenemos los dos principales, que sería el registro cariotocográfico y la ecografía transvaginal. La amenaza de parto pretérmino se va a caracterizar por la presencia de contracciones uterinas regulares, las cuales se las puede medir mediante un registro cariotocográfico, y la presencia de las modificaciones cervicales, en la cual se va a solicitar lo que es la longitud cervical mediante una ecografía transvaginal. Empecemos con el registro cariotocográfico. Acá tenemos una dinámica uterina regular, como pueden ver, 4 contracciones en 20 o 30 minutos,
o también se puede considerar la de 8 contracciones en una hora. Según los protocolos el protocolo de Barcelona, se pone que si cede la dinámica uterina y no existen modificaciones cervicales, se puede valorar una alta domiciliaria con un reposo relativo en las siguientes 24 horas. En caso de que no ceda la dinámica uterina, pero no hay modificaciones cervicales, se puede valorar un ingreso hospitalario y observarlo mediante 12 a 24 horas. ¿Se ve, verdad? El avance de las diapositivas. Creo que- Mm, ya. Pero no se va a administrar todavía lo que es los tocolíticos ni corticoides de forma automática. Y así. Luego tenemos, en caso de que sean modificaciones cervicales, sí sería un ingreso hospitalario y se le va a considerar ya como un alto riesgo, porque, bueno, vamos a presentar aquí lo que es el cervix corto y todo ello. Acá lo voy a explicar en la ecografía transvaginal. Acá les pongo primero una imagen ilustrativa y luego una ecografía para ir comparando. Acá les puedo mostrar lo que es un cervix normal, ¿no? Y más extenso, más amplio. Aquí tenemos un cervix corto. Si esto lo llevamos a la ecografía, acá sería lo que es la... ¿No pasa? ¿No está pasando la página? Perdón. ¿Me avisan, por favor? No está pasando, Mela. ¿Qué está pasando? Allá. Ya, ok. Acá tenemos lo que es... Si pasamos esta imagen ilustrativa a esta ecografía de acá, acá estaría la cabeza fetal y acá tenemos lo que es el cervix. Como pueden ver, no hay ningún tipo de embudización, no hay ningún tipo de acortamiento, tenemos un cervix normal. En caso de acá tenemos lo que es la embudización, también llamada funneling, que lo que hace es pues, acortar el cuello y eso sí es algo llamativo para lo que es la amenaza de parto pretérmino. Acá les pongo lo que son los puntos de corte. Mediante el embarazo va avanzando, el cuello se va a ir acortando, pero estos puntos que acá les estoy mostrando son los que se van a considerar para un cervix corto. Cuando la paciente está menor a 28 semanas y va a tener un menor a 25 milímetros, ya tenemos ahí una longitud cervical corta. En una paciente de 28, 31.6 en menor a 20 milímetros, igual un cervix corto. Y si es de mayor de 32 semanas y está menor de 15 milímetros en un embarazo único, igual se considera un cervix corto. Acá igual tenemos la comparativa en un embarazo múltiple, ¿no? Que ahí van variando los datos. Acá igual les quería mostrar lo que es la embudización. Acá tenemos la parte de la base del embudo y lo que sería la longitud cervical. Acá tenemos la cabeza fetal y la embudización. Vemos cómo se va cortando lo que es el cuello y esto se le llama funneling. Ahora, si además de tener lo que es la embudización, el acortamiento del cervix, que es el funneling, y tenemos la presencia de sludge o barro, eso tiene un mayor riesgo de parto pretérmino. Y aquí queremos darles igual una imagen del cervix normal y de una embudización, como pueden ver, ¿no? Ya. En el momento de ingreso igual se le puede pedir más pruebas complementarias como una ecografía fetal básica, una analítica, ¿no? Pedir exámenes de hemogramas, los laboratorios, también solicitar urocultivos, son pruebas complementarias extras. En caso de la amniocentesis, solamente son recomendadas en caso de que sea su primera gestación y no es tan recomendada que se la haga cuando ya tiene más gestas. Y esas son pruebas complementarias. Las dos principales, bueno, de las más principales son las que mencioné antes, el registro cardiotocográfico y la ecografía transvaginal. Ya.
Ahora, para el manejo vamos a tener tres pilares, que serían los corticoides para la maduración pulmonar, el sulfato de magnesio para la neuroprotección y los tocolíticos, que es para la autoinhibición. Ya. Como les decía, los corticoides nos sirven para la maduración pulmonar. Se puede recomendar dos dosis de betametasona de 12 miligramos intramuscular cada día, o también 4 dosis de dexametasona de 6 miligramos endovenoso cada 12 horas. Según las bibliografías van a ir variando. El último que viene, el protocolo de Barcelona, que salió hace como 2 meses, se recomienda en 12 semanas de gestación, que sería de 22,5 a 33,6 semanas de gestación. Y se la recomienda administrar en las que se prevé un parto en los siguientes 7 días. Luego tenemos el sulfato de magnesio, que sirve como neuroprotección. Tenemos una dosis inicial de bolus de 4 gramos endovenosos en 20-30 minutos. Luego una dosis de mantenimiento en una infusión de 1 gramo hora endovenoso durante 12 horas. Esto se recomienda utilizarlo antes de las 32 semanas de gestación. Y por último tenemos los tocolíticos, que sirven como autoinhibición. Acá tenemos los de bloqueantes de canal de calcio como nifedipina, que tiene una dosis inicial de 20 miligramos vía oral cada 20 minutos, que se puede dar en 4 dosis. Y luego tenemos la dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 8 horas vía oral. Se dice que el nifedipino suele ser el más efectivo. Y luego tenemos el inhibidor de las prostaglandinas, que es la indometacina, con una dosis de 100 miligramos vía rectal por 3 días. Solamente se da hasta las 32 semanas de gestación, porque pues, lo que puede provocar es que se cierre el ductus. Y también se puede utilizar por otras vías, por ejemplo 20 miligramos vía oral cada 6 horas. Estos dos primeros son los de primera línea, y luego tenemos uno de segunda línea, que son los antagonistas de los receptores de oxitocina, como el atosiban, que tiene una dosis de ataque de 6,75 miligramos endovenoso, una dosis de mantenimiento igual de 316 microgramos minuto en 3 horas, y así. Los tocolíticos en sí no reducen lo que es el parto pretérmino, pero lo que va a hacer es retrasar el parto con el objetivo de que los corticoides y el sulfato de magnesio puedan ser administrados, puedan actuar, puedan cumplir su función. Y acá al final dejo un algoritmo del inicio del registro cardiográfico, que resume. Tenemos paciente de bajo riesgo, paciente de alto riesgo sin cervix corto y paciente de alto riesgo con cervix corto, que cómo reaccionar y qué hacer. En caso de una paciente de bajo riesgo, se le ponen reposo y observación 2-3 horas, valoración dosis única tocolisina filipino, no anuosíntesis inicialmente. Ahora depende si cede o no cede la dinámica, se le hace alta a domicilio, reposo relativo 24 horas y un control estético. Ahora, si no cede la dinámica uterina, pues se le hace un ingreso, se le observa por 12 a 24 horas y todavía no se le inicia los tocolíticos ni corticoides sistemáticamente. Ahora, en caso de que la paciente sí tenga cervix corto, se le hace un ingreso hospitalario y, como les dije, se le pide una analítica, se le puede pedir cultivos, serocultivos y el tratamiento, ¿no? Los tres pilares que les mencioné: corticoides, tocolíticos, la neuroprotección. Ahora, en caso de que haya infección, también se sugiere, si es indicado, la antibiótica terapia. Y primera línea, indometacina y nifedipina. Y de segunda línea tenemos el atosiban. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, estaba muy bonito, estaba completo su presentación. Tener en cuenta que aquí en el hospital utilizamos de primera línea el nifedipino, como bien lo mencionaba, y también se puede utilizar el atosiban, pero que no contamos con ese medicamento en el hospital. Se ha mencionado lo que es en el tratamiento, el nifedipino, la dosis y la neuroprotección, que es lo mismo que el método de Sussman, ¿ya? Eso es igual un tema de una pregunta del examen, la neuroprotección.
Entonces vamos a continuar con el siguiente tema que sería ruptura prematura de membranas, que también tiene mucha relación con lo que es la amenaza de parto pretérmino. Por favor, Carlos y Elizabeth, ¿pueden compartir su presentación? ¿Se ve, no, doctora? Sí, se ve. Pueden comenzar. Muy bien, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar del tema ruptura prematura de membranas. Eh, la ruptura prematura de membrana se define como la solución de continuidad espontánea de la membrana coriamniótica antes del inicio del trabajo de parto, que es independiente de la edad gestacional. Ahora, las membranas coriamnióticas estaríamos hablando de lo que serían el corion y el amnios, siendo el corion la membrana externa y el amnios la membrana interna. Estas membranas lo que van a hacer es proteger al feto o al producto de infecciones ascendentes. Y la rotura de estas va a provocar un aumento del riesgo de infección y prematurez. Luego aquí tenemos una vez un término más para aclarar, que es el periodo de latencia, que es el tiempo que va a transcurrir desde que se rompen las membranas hasta el inicio de las contracciones uterinas, ¿no? Que puede variar entre 1 a 2 horas, 24 horas, a días, a más, ¿no? Ahora, aquí para aclarar un poco más en la definición, dice rotura de las membranas coronóticas antes del inicio del trabajo de parto. El trabajo de parto estaríamos hablando del primer periodo o el periodo dilatante, donde tenemos que contar con la paciente que debe cumplir con lo que es el dolor, dilatación mayor a 5 centímetros y modificaciones cervicales. Cuando cumple estas tres cositas, podemos decir que sí está en el trabajo de parto. La clasificación se puede clasificar según la su edad gestacional, que es a término, que va a ser cuando las membranas se rompen mayor o igual a 37 semanas, o puede ser pretérmino, cuando se rompe antes de las 37 semanas. Luego tenemos según el periodo de latencia, que es lo que les comentaba, ¿no? Que es que puede ser prolongado con un tiempo entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto mayor a 24 horas, precoz si se rompen durante el trabajo de parto y oportuna con una dilatación completa o en el periodo. En la etiología, bueno, su etiología es bastante discutida, ¿no? Ya que no se conoce un origen así exacto por el cual se pueden llegar a romper las membranas. Tenemos lo que serían teorías que nos guían por lo que serían el traumatismo, que es el estrés mecánico y complicaciones del procedimiento invasivo, el estiramiento de las membranas, insuficiencia cervical, polidramnios, embarazo múltiple, infecciones locales por tricomoniasis, Streptococcus del grupo B, clamidia, alteraciones de las propiedades físicas de las membranas por déficit de vitamina C, cobre o zinc o incluso del colágeno. En la epidemiología, bueno, la ruptura prematura de membranas va a estar entre el 8 al 10% de los embarazos a término que se presentan. Varios estudios indican que embarazos mayores de 36 semanas inician el trabajo de parto de manera espontánea en 12 a 24 horas, que serían el 95% de los partos con ruptura prematura de membranas. De 34 a 35 semanas inician el trabajo de parto a las 48 horas, en una estadística 70 a 80%. De menos de 28 semanas, 31 semanas, inician el trabajo de parto a la semana, en un 50%. Van a producir un 85% de mortalidad neonatal que se da por prematurez. Del 2 a 4% se presenta con embarazos únicos y 7 a 20% en embarazos múltiples. Y se van a asociar al 30 a 40% de los partos pretérmino. En los factores de riesgo tenemos los maternos, uteroplacentarios y fetales. Siendo los maternos los más importantes, una ruptura prematura de membranas previa, amenaza de parto pretérmino, hemorragia de la primera o segunda mitad, enfermedades del colágeno que van a debilitar a las membranas, trauma abdominal directo, consumo de tabaco y drogas en el embarazo, anemia, déficit de cobre, zinc, vitamina C, tratamiento prolongado con corticoides, bajo IMC y bajo nivel socioeconómico.
En nuestros placentarios tenemos anomalias uterinas como el útero bicorne, abruptio placentae, que es el desprendimiento prematuro de placenta, incompetencia ismico-cervical, conización, acortamiento del cervix, coriamnionitis, múltiples exámenes vaginales y fetales el embarazo múltiple. En la clínica, ¿no? La paciente nos va a llegar a la consulta con lo que sería una pérdida de líquido vaginal con olor a lejía o lo que sería tal vez olor a cloro, a piscina, que es el olor característico del líquido amniótico, que puede ser en gran cantidad, que va a empapar la ropa interior, o una pérdida pequeña pero continua. Tal vez se puede acompañar de contracciones y signos de infección, como serían la fiebre, taquicardia materna y fetal, irritabilidad uterina, que vamos a ver dolor a la palpación y dinámica uterina, y líquido amniótico purulento o fétido. Eh, Mencionaban en los factores de riesgo de la coriamnionitis. Y tenemos aquí unos criterios de Gibbs, que es infección. La coriamnionitis es la infección del corion amnios líquido amniótico, generalmente secundaria a una infección ascendente por microorganismos de la flora genitourinaria, donde su principal criterio de diagnóstico va a ser la elevación de la temperatura mayor o igual a 37,8 grados Celsius. Y va a ser acompañado de dos o más de los siguientes signos: taquicardia materna mayor o igual a 60 latidos por minuto, taquicardia fetal mayor o igual a 160 latidos por minuto, leucocitosis mayor o igual a 15.000 con neutrofilia, hipersensibilidad uterina, aumento de la contractilidad uterina, dolor pélvico al movimiento, descarga vaginal o de líquido amniótico fétido. Para el diagnóstico, eh, va a ser primero el examen físico, ¿no? Y en el examen físico vamos a poner a la paciente en posición de litotomía y vamos a ver a través de la especuloscopía la pérdida de líquido amniótico espontánea que escapa por el líquido, por el orificio cervical y se va a acumular en la cavidad vaginal, que es patognomónica de la RPM. Es muy importante evitar lo que sería el examen digital o el tacto vaginal, ya que como las membranas están rotas, puede aumentar en gran medida el riesgo de infección hacia el feto. Luego la especuloscopía, como mencionaba, se puede evidenciar que el cuello uterino puede aparecer dilatado y o borrado. En raras ocasiones se va a evidenciar un prolapso de la parte fetal o del cordón umbilical. Si el líquido amniótico no es visible, podemos emplear la maniobra de Valsalva, donde vamos a pedir a la paciente que puje o tosa, y entonces vamos a generar un aumento de la presión abdominal, provocando que salga el líquido. Luego tenemos laboratorios de apoyo que serían la cristalografía. En aquí vamos a ver el test de lecho o de Ferm, donde vamos a ver el patrón de lecho, ¿no? En la cristalografía. Luego tenemos el método de test de nitracina, que es con el papel reactivo al pH, que vamos a ver que el fluido vaginal es naturalmente ácido, pero el líquido amniótico tiene un pH alcalino. Entonces esas tiras reactivas se van a pintar de color azul anaranjado, indicándonos que el pH de la vagina está alterado por la presencia de líquido amniótico. Luego tenemos otras pruebas que serían la ecografía obstétrica, donde vamos a observar más que todo la pérdida de líquido amniótico, la disminución del líquido amniótico, pudiendo ver un oligohidramnios, ¿no? Que es la principal causa de RPM. Luego también podemos comprobar si hay infección, se debe tomar muestras de cultivo, realizar antibiograma, tinción de gram de cervix, líquido amniótico, hemograma completo y valorar leucocitosis. También valorar la madurez fetal. Eh, Va a continuar mi compañera, Elizabeth. Bueno, continuando con lo que es el manejo de la ruptura prematura de membrana, Eh, es muy importante. Perdón, se va a cortar ya en unos 2 minutos. Pasaremos directo al otro enlace. Ya, chicos, voy a salir, nos vamos a salir de esta para... Bueno, continuando entonces con el manejo de lo que es la ruptura prematura de membranas, esto principalmente va a depender de lo que es la edad gestacional, además de la condición materna y la condición fetal. Es muy importante que tengamos la precisión de lo que es la edad gestacional, y ya que esta nos va a permitir lo que es estimar el pronóstico, llegando a considerar los riesgos de sobrevida y morbilidad asociada a esta.
También el hecho de conocer lo que es la edad gestacional nos va a permitir saber cuál va a ser el manejo, si va a ser la interrupción del embarazo o va a ser un manejo expectante. Entonces, viendo lo que es el manejo según la edad gestacional, vamos a ver el manejo en ruptura prematura de membranas en gestaciones a término y el manejo en ruptura prematura de membranas en gestaciones pretérmino. Siguiente, por favor. Entonces, el manejo en la ruptura prematura de membrana en aquellas gestaciones de término generalmente se decide de manera inmediata lo que es la finalización de la gestación en las siguientes 24 horas posteriores a la que se haya presentado la ruptura prematura de membranas, ya que esto tiende a asociarse a un menor riesgo de lo que es la coriomionitis clínica y la endometritis, a diferencia de lo que es una conducta expectante. La finalización de lo que son las estaciones a términos, ya sea con maduración con prostaglandinas o inducción con oxitocina, tienen generalmente resultados similares, aunque se ha visto que la inducción con lo que es la oxitocina tiende a asociarse a lo que es una latencia de parto más corta y un menor riesgo de la coriomionitis. Entonces, el manejo en estas gestaciones a término también va a depender o va a diferir de lo que es en función de las horas de evolución de la ruptura prematura de membranas. Y es así que entonces la ruptura prematura de membranas con menos de 24 horas de evolución, en este caso, por ejemplo, no es tan urgente realizar lo que son pruebas complementarias como un hemograma y un PCR. Y en relación a lo que son los antibióticos que se van a llegar en esto, no llega a existir una evidencia suficiente que nos justifique el hecho de usar una profilaxis antibiótica en rupturas prematuras de membranas a término, a excepción, por ejemplo, de que la paciente sea portadora del estreptococcus del grupo beta. Es por eso que si la ruptura prematura de membranas tiene una evolución menos de 24 horas y es estreptococcus del grupo beta negativo, no se llega a iniciar lo que es la antibiótico terapia al ingreso de la paciente, pero sí se va a iniciar la antibiótico terapia a partir de las 24 horas posteriores ya a la que se haya iniciado la ruptura prematura de membranas o si se esté iniciando el trabajo de parto. En personas, por ejemplo, gestantes con estreptococcus del grupo beta positivo, en estos casos sí está recomendado iniciar lo que es la antibiótico terapia, por ejemplo, pero también depende si hay dinámica uterina o si no hay dinámica uterina. En caso de que se presente con dinámica uterina, pues se puede usar lo que es la penicilina 5 millones intravenosa más penicilina 2.5 millones cada 4 horas intravenosa o ampicilina 2 gramos intravenosa más 1 gramo cada 4 horas intravenosa. Ahora, en caso de que no se presente dinámica uterina, se puede usar lo que es la amoxicilina más clavulánico, 1 gramo cada 6 horas intravenosa, ya que también esta presenta una mayor cobertura, lo que es frente a microorganismos, a diferencia de lo que es la penicilina. Y en caso de que, por ejemplo, se presenten alergias a estos medicamentos, se puede llegar a usar también la clindamicina. La finalización de la gestación en estos casos generalmente siempre está recomendado, ya que son gestaciones términos. Ahora, en rupturas prematuras de membranas con una evolución mayor a 24 horas, el anterior, por favor. Sí, gracias. En estas se puede realizar también lo que son las pruebas complementarias, podemos solicitar como el hemograma, el PCR, y en estos casos sí está recomendado la antibiótico terapia. Una vez que la paciente ingrese, se puede realizar con lo que es la amoxicilina más el clavulánico, 1 gramo cada 6 horas intravenosa. Y en caso de que se presente alergias, por ejemplo, también se va a llegar a usar la clindamicina. Siguiente, por favor. Ahora, el manejo de la ruptura prematura de membranas en gestaciones pretérmino, así en relación con algo general, esto se va a realizar principalmente con pacientes ya hospitalizadas. Es importante tener entonces precisamente lo que es la edad gestacional. También se debe descartar lo que es la presencia de otros factores de riesgo. Esto lo vamos a conseguir mediante la anamnesis y la exploración. En estas pacientes es muy importante lo que es evitar los tactos vaginales, a excepción de que, por ejemplo, se llegue a presentar dinámica uterina o que se requiera ya una valoración de las condiciones obstétricas. Pero en caso de no ser necesario, la valoración cervical se puede realizar con espéculo o mediante la longitud cervical por ecografía. También en esta vamos a realizar, por ejemplo, las pruebas complementarias como el hemograma, el PCR, pruebas de coagulación.
También se puede realizar los cultivos vaginorectales, protisectales para encontrar, por ejemplo, bacterias multiresistentes. Algo importante en esto es que no se realizan cultivos bacterianos vaginales endocervicales de manera rutinaria. Estas se van a realizar únicamente si la paciente llega a presentar síntomas de vaginitis, por ejemplo, que tenga prurito con leucorrea o se sospeche, por ejemplo, también de una vaginosis bacteriana, o si la ruptura prematura de membrana se produce en una gestante que sea portadora de cerclaje cervical. También se va a realizar lo que son ecografías fetales para determinar la estática fetal, la biometría. En este caso de gestaciones pretérminos se realiza lo que es la amniocentesis diagnóstica, ya que la principal complicación a nivel materno de lo que es la ruptura prematura de membranas es una complicación infecciosa. Entonces se realiza una amniocentesis diagnóstica para descartar lo que es una infección intraamniótica. Y esta siempre se recomienda realizarla antes de lo que es la administración de corticoides o cualquier otro antibiótico, ya que esta puede alterar el resultado de los cultivos. Con la amniocentesis, por ejemplo, podemos llegar a valorar lo que es la glucosa, se puede realizar tinción de Gram, se puede valorar lo que es la interleucina 6, se puede realizar cultivos de líquido amniótico para detectar si hay bacterias anaerobias o aerobias. Ahora, en gestaciones únicas mayores a 34 semanas o gestaciones múltiples, no se propone realizar lo que es una amniocentesis de manera rutinaria, ya que en estos casos la infección intraamniótica es muy baja, pero siempre se debe valorar esta opción en caso de que haya sospecha clínica. Ahora, en relación a los antibióticos en estas gestaciones, se debe tener en cuenta si la persona o la paciente gestante cumple factores de riesgos de ser portadora, por ejemplo, de las bacterias multiresistentes. En caso de que la paciente no cumpla criterios para cubrir bacterias multiresistentes, se llega a iniciar la antibiótico-terapia profiláctica de amplio espectro, con lo que es la ampicilina 2 gramos intravenosa cada 6 horas, más ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas intravenosa, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de que la paciente gestante presente, por ejemplo, riesgo de ser portadora de bacterias multiresistentes, se tienen estos criterios que tiene que cumplir un criterio mayor y dos menores. Dentro de lo que es el criterio mayor tenemos lo que es la infección o colonización por bacterias multiresistentes previamente. Y dentro de los criterios menores tenemos, por ejemplo, las comorbilidades, que tenga insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus pregestacional, una cardiopatía o que la paciente esté con inmunosupresión o sea portadora de sonda vesical permanente o que la paciente también cuente con antecedente previo de ingreso hospitalario en los 3 meses previos o usos de antibióticos sistémicos en los 3 meses previos. Si la paciente tiene el criterio mayor y dos criterios menores, el tratamiento antibiótico de elección es que se use lo que es la ampicilina 2 gramos cada 6 horas intravenosa, más ertapenem 1 gramo cada 24 horas intravenosa, más lo que es la claritromicina 500 miligramos cada 12 horas vía oral. Ahora, es importante tener ciertas consideraciones con lo que es la antibiótico-terapia. Por ejemplo, en caso de alergias a las penicilinas o betalactámicos, generalmente la profilaxis de elección se puede realizar con lo que es la teicoplanina y entre otros medicamentos. Ahora, en estos casos, la finalización de la gestación, por ejemplo, ante un cuadro de corionitis clínica o pérdida del bienestar fetal, generalmente se decide lo que es la finalización de la gestación independientemente de lo que es la edad gestacional, pero en ausencia de estas complicaciones mencionadas, el manejo se realiza de manera individualizada. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poquito más en específico de ciertas edades gestacionales, tenemos las gestaciones de 35 a 36.6 semanas. En estas, por ejemplo, la antibiótico terapia se inicia al ingreso, se realiza con los antibióticos de amplio espectro. En caso de que no cumpla los criterios, el tratamiento de elección será, como les mencioné anteriormente, la ampicilina más ceftriaxona más claritromicina. En estas edades gestacionales no está recomendada lo que es la corticoterapia, tampoco la tocólisis. Siguiente, por favor.
Ahora, en las estaciones de 23 a 34.6 semanas, tenemos que, por ejemplo, vamos a realizar los laboratorios de control como el hemograma y el PCR, se va a realizar estudios para el bienestar fetal, también se va a realizar los protisectales para determinar la presencia de bacterias multiresistentes y también ahora, según a lo que es la antibiótico-terapia, en caso de que se haya realizado lo que es una amniocentesis diagnóstica al ingreso del paciente, si llegamos a encontrar, por ejemplo, una glucosa en el líquido amniótico mayor a 14 gramos sin gérmenes, interleucina 6 menor a 3000 y si hay estabilidad clínica y analítica, se puede llegar a suspender los antibióticos a las 48 horas posterior al inicio. Pero en caso de que, por ejemplo, lleguemos a encontrar todo lo contrario, por ejemplo, glucosa en líquido amniótico menos o gran con gérmenes, interleucina mayor a 3000 o alteración de la clínica, no se llega a suspender lo que es la antibiótico-terapia hasta tener los resultados del cultivo. Y si no es posible realizar lo que es la amniocentesis, pero esto no nos indica que podemos descartar la presencia de una infección intraamniótica subclínica. En estos casos se plantea prolongar el tratamiento con antibióticos por al menos 5 días y se va a suspender únicamente a las 48 horas cuando encontremos que los parámetros del PCR se sigan manteniendo negativos desde un inicio. Ahora, en esta etapa se puede utilizar lo que es la corticoterapia con betametasona 12 miligramos intramuscular y repetir a las 24 horas. Esto principalmente entre las 22.5 semanas a las 33.6 semanas, si no se ha realizado una maduración pulmonar previa. Después tenemos también que lo que es la ruptura prematura de membranas pretérmino, en realidad hay mucha controversia en el uso de lo que es los corticoides en dosis repetidas, debido a que hay un riesgo incrementado de lo que es la morbilidad de origen infeccioso. Es por eso que es algo restrictivo el uso de lo que son los corticoides, ya que también, por ejemplo, la administración de lo que son los corticoides generalmente lleva a un aumento de los leucocitos posterior a los 5 a 7 días de su administración y también puede llegar a causar una disminución de la variabilidad en el estudio no estresante fetal, sin que esto se traduzca necesariamente en que se esté produciendo un cuadro séptico o se esté produciendo la pérdida del bienestar fetal. En relación a lo que es la tocólisis, su uso debe ser justificado y únicamente se llega a usar cuando se presenta dinámica uterina con el objetivo de lo que es completar la maduración fetal con corticoides y siempre y cuando en ausencia de lo que es ausencia de lo que son los signos clínicos de coriomionitis. Y en estos casos también, por ejemplo, en relación a lo que es la finalización de la gestación, de hecho aquí hay mucha controversia en si se puede realizar o no y cuál tiene mejores condiciones, por ejemplo, si va a ser la finalización de la gestación o la conducta expectante, pero esto depende mucho, se dice que se tiene que llegar a conversar con la madre, con los familiares, ofreciéndoles, por ejemplo, la posibilidad de conducta expectante hasta las 35 semanas, o optando por lo que es la finalización de la gestación a partir de las 34 semanas, una vez completada la maduración pulmonar. Entonces, acá se usa lo que es los corticoides y también se puede usar lo que es la neuroprofilaxis en caso de que se prevé un parto inminente. Siguiente, por favor. Ya. En gestaciones menores de 23 semanas, es decir, cuando el feto todavía no es viable, en este caso se puede realizar también lo que son los estudios complementarios. Eh, en sí, el manejo es similar a lo que es la ruptura prematura de membranas de 23 a 34 semanas, a excepción de lo que es la amniocentesis diagnóstica, que no se suele realizar mucho, solo está reservado en rupturas prematuras de membranas mayor a 20 semanas. Por debajo de esta edad gestacional no se lo recomienda, a menos que exista sospecha clínica de una infección. Y en casos, por ejemplo, de ruptura prematura de membrana posterior a un procedimiento reciente, se debe valorar no realizar lo que es la amniocentesis. Y en relación a lo que es la antibiótico-terapia,
aunque no existe mucha evidencia científica sobre el beneficio de los antibióticos en estas edades gestacionales previables, en caso, por ejemplo, de las rupturas prematuras de membranas menos de 20 semanas, el manejo se puede realizar de manera ambulatoria con un antibiótico profiláctico, que es la amoxicilina más clavulánica, vía oral si es ambulatorio, y si la paciente está hospitalizada, se vuelve vía intravenosa. En relación a lo que es la corticoterapia en estas gestaciones, si no se ha llegado a realizar lo que es la maduración previamente por algún otro motivo, se puede considerar administrar la betametasona. Y en relación a lo que es la finalización de la gestación, esta se debe individualizar la decisión entre las 32 y 35 semanas en función de diferentes variables. Siguiente, por favor. Ahora, para finalizar, tenemos las complicaciones de lo que es la ruptura prematura de membranas. Tenemos las complicaciones neonatales y las complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones neonatales, por ejemplo, está el parto pretérmino, la sepsis neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia interventricular, enterocolitis necrotizante, compresión del cordón y muerte fetal. Dentro de las complicaciones maternas más importantes tenemos lo que es la coriamnionitis, la sepsis materna y la endometritis. Sí. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bonito su presentación. Sí está bastante completo también. Tener en cuenta, ¿no?, que como bien dijo su compañera, hay dos tipos de manejos. Según el protocolo en el hospital, pacientes que se esperan normalmente hasta las 34 semanas para culminar y le damos evolución espontánea, con la finalidad de que actúen lo que son la betametasona como maduración pulmonar, y muchas veces utilizamos el sulfato de magnesio, el método de Sussman para neuroprotección. En caso de que ya venga una paciente de 36 semanas, 35 semanas, no utilizamos ningún medicamento, directamente solo antibiótico-terapia y evolución espontánea. Dejar que la paciente inicie trabajo de parto para que nazca el bebé, porque una paciente que nosotros retengamos el bebé con una ruptura prematura de membranas, hay riesgo de que provoque una coriamnionitis, y una coriamnionitis es una de las complicaciones más graves, que puede llegar a una histerectomía para la madre, ¿no? Y para el bebé hay hasta sepsis neonatal. Esas son las complicaciones más graves. RPM también es un tema de pregunta de examen. Mañana les voy a mandar un caso clínico para que lo resuelvan. Por ejemplo, hoy día vino al hospital, los que están en el turno de la mañana de dilatantes, han visto, era una paciente de 43 años, ruptura prematura de membranas desde las 3 de la mañana, ingresó casi 10 de la mañana, con dilatación de 2 centímetros, pero tenía una altura uterina de 27, por fecha de última menstruación, era un embarazo de 36 semanas. Y conseguimos lo que es una de sus ecografías precoces, y con esa ecografía precoz igual nos salió 36.0 semanas, pero el peso fetal es lo que llama la atención. Tenía un peso fetal de una ecografía que le hicimos hacer en la institución en horas de la mañana, el cual daba 1780. Era muy pequeño para la edad gestacional. Entonces, esta paciente se le ha dado evolución espontánea, solo se le ha puesto antibiótico terapia por las horas de ruptura de prematura de membranas, y ha nacido aproximadamente a las 2 de la tarde, ha llegado a 10 de dilatación sin problema alguno. En neonatología le ha dado un Apgar de 38 semanas y un peso fetal de 1800. Era un bebé muy pequeño para la edad. Doctora, su audio se ha desconectado. Ay, perdón. Ruptura prematura de membranas es uno de los casos que llega muy comúnmente al hospital, porque generalmente mandan todos por el riesgo de parto pretérmino que conlleva la ruptura prematura de membranas. Entonces, este es un tema importante y muy común que van a ver. Lo primero siempre es investigar por qué se ha roto, al igual que una amenaza de parto pretérmino, por qué están iniciando el trabajo. Generalmente es por una infección urinaria, lo más común,
o una infección vaginal, las cuales hay que buscar la causa. Por eso se pide tinción de Gram, cultivo de secreción, urocultivo, un examen de orina. Por eso es que pedimos en emergencias esas 4 cosas, siempre y cuando sean pretérminos. Ya, mañana les mando un caso, por favor, para que respondan. Con esto estaríamos culminando la tercera parte de exposición. Vamos a dejar lo que es embarazo múltiple, cesárea y métodos anticonceptivos para el día lunes, que sería los últimos temas de exposición. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, chicos, se toma la asistencia de la participación. Me han escrito en el anterior chat. Que tengan buenas noches. Hasta el día lunes. Nos vemos.